El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 06.12. 2022 actualizado 06.12. 2022, Naufragio total, et una animación de un personaje cómico para adulto. Este proyecto, en cierto sentido, una parodia de la obra de los estudios Pixar. En el centro de la trama una salchicha antropomórfica y su amigo, que suenan convivir para siempre y abrir nuevo horizonte. Debido a las palabrotas y al subtexto adulto, la película tiene un límite de edad de 18 años o más. Curiosamente, los autores crearon do final alternativo para la historia. Y si prefieres los cortometrajes con sentido, te recomendamos nuestra selección temática. ¿Cuál eran los final? ¿Qué querían decir los autores con esta multipolaridad? Las respuestas a esta y otra muchas preguntas las conocerá tras leer el artículo. Breve recuento de la trama. La trama del dibujo animado gira en torno a los alimentos del supermercado que intentan comprender el sentido de la vida. Creen Dios, persona, y suenan con que le leven a su casa y le leven fuera de las puertas del supermercado, al parezo. Sin embargo, lugar hasta los humanos es un verdadero infierno. Los comestibles se entran d'un terrible secreto y deciden defenderse. La película comienza de forma bastante positiva. Cada mañana se abre el supermercado y los comestibles empiezan a cantar sobre un mundo mejor, Dios que los llevan a un lugar de dicha eterna. Los protagonistas son Frank la salchicha y Brenda el bolo. Están en envases diferentes en la misma estantería, pero dejan acercarse el uno al otro. En contra de las reglas establecidas, los personajes abren su paquete, deseando tocarse. Al final, acaban en el carrito de la compra de las clientas. Las compradoras se alegran que pronto llegarán a un mundo mejor. La felicidad se acaba cuando una compradora devuelve la mostaza con miel que compró por error. Esta se estremece de horror y habla de terrible tormento, de la perdición que aguarda a todos los que se encuentran fuera de la tienda. Tras contar la terrible verdad, la mostaza de miel, antes de suicidarse, pide a los protagonistas que encuentran a su amigo, el licor, y se lo cuentan todo. Así comienza el viaje de una salchicha, un bolo, una pita, una magdalena y un ennemi agresivo. En el puesto de licor, los amigos encuentran a licor y le cuenta que un grupo de productos sin fecha de caducidad ha creado una religión para apaciguar a los perecederos. Frank pide prueba y los amigos van al departamento de pescado congelado ante la insistencia de licor. La amada desaprueba el escepticismo de su amigo y se dirige de nuevo a su departamento. El protagonista, por su parte, va solo en busca de la verdad. En el camino tropieza con un libro de cocina, y se revela a los detalles del mundo humano. Tras conocer la terrible verdad, Frank se apresura a hablar de su descubrimiento a los demás productos. Al principio se asustan, pero luego deciden no creer a Frank, temiendo la pérdida del sentido de la vida. Entonces su hermano de emballage Barry, que quedó vivo tras ser comprado por un drogadicto, vuelve a Frank. Le dice que se puede matar a la gente cuando está bajo los efectos de la sal de baño. Los amigos de Barry deciden idear un plan contra la gente, bombardeándolo primero con palillo lleno de sal de baño. Las drogas hacen efecto en los humanos y estos empiezan a ser destruidos por los alimentos, revitalizados. El supermercado se convierte en un campo de batalla. Tras dominar a la gente, los héros se dan cuenta de que no necesitan la religión para su propósito y su culto. Depuis, empieza la diversión. Final de dibujo animado. La diversión de comer se convierte en una auténtica orgia. Curiosamente, la acción va acompañada de sonido obsceno y una melodía que dice que el infierno está vacío y que todos los demonios están aquí. Sin embargo, la orgia no es la parte final. Al final, el lamiculo dice que un tal espíritu de la guardián ha creado una máquina. Los autores no dicen para que sirve ni a dónde van los héros. Al final, los héros simplemente se adentran en lo desconocido. Este momento se deja a la discusión del público. ¿Qué mensaje transmiten los autores?
Depuis de la batalla et discurso en voz alta sobre la falta de necesidad de la religión para el propósito de la vida. A continuación, el público espera con expectación alguna salida a la situación. Sin embargo, a los autores no se les ocurre nada idean el final abierto. En el final alternativo, Licker lama a Frank y a su amigo y les informa de que los productos parlantes son en realidad personajes de dibujo animado creado para entretener a la gente de otra dimensión. Los productos van al mundo paralelo de su creador. Se encuentran en medio de una ciudad ajetreada, frente a l'escaparate d'un restaurant de comida rápida, y observant a los protagonistas de la voz en off. Los complacidos comen salchicha en masa, hamburguesa y otro producto. Los protagonistas y su amigo abren la boca horrorizado. Aquí termina la escena. No es salvación para los personajes central. Ni en ninguno de los final inventado por los autores. Indépendientement de la realidad en la que se encuentran, ce l'est déjà que se resignant a su destino. No hay ningún mensage moral en este cómic. Discordia Total est un proyecto para adulto con un cúmulo de escenas sexual, violencia, langage soez, allusión a droga. Los autores crearon una sátira de las películas de animación de Pixar, y de todo los valores morales que se muestran en esta imagen. Con su dibujo solo que rien provocar emoción extraordinaria, es lo que consiguieron con éxito. El dibujo animado causó verdadero furor en el ano de su estreno, porque ninguno de los espectadores se esperaba la locura que tiene lugar en la pantalla. Algunos usuarios discernieron una sátira sobre las creencias religiosas, alguien decidió reírse con las tonterías que ocurrían en el marco. Según la idea de los autores planean continuar la imagen. Sin embargo, no hay información oficial. Aquí está nuestro análisis del final del dibujo animado, Hollow Split, ha llegado a su fin. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en compartirla en los comentarios. ¿Prefieres la animación japonesa? En esta selección de anime seguro que encuentra algo que merezca la pena. Que tenga un cielo en paz y hasta pronto. Admin.